Los invito a pedir la bendición de nuestro Dios. Nos colocamos de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en estos momentos estamos ante ti, un grupo de hijos tuyos, para darte las infinitas gracias por tu amor, por tu bondad y por todas las oportunidades que nos das. Te queremos invitar para que tú seas el que guíes esta conferencia, que no sean mis palabras, sino que sean dirigidas por tu Santo y Divino Espíritu. Oh Dios, permite que podamos aprender cada día más acerca de ti y te damos las gracias porque eres nuestro Creador, porque nos hiciste a tu imagen y porque nuestro cuerpo es una máquina maravillosa a la cual el ser humano no ha podido realizar. Ayúdanos a aprender más de ti, a poner en práctica lo que has dejado también escrito en las Sagradas Escrituras y para que a cada momento podamos alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Quédate en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Muy buenas noches, soy muy agradecida por la oportunidad que pues a través del hermano David me ha dado de poder compartir. Más que una predicación, realmente es una reflexión acerca de lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Pienso que cada día debemos valorar más nuestro cuerpo humano y todo lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Ya como hemos visto, el título de esta conferencia es Las leyes del cuerpo humano. Nosotros estamos inmersos en una sociedad donde continuamente hay leyes. Si vamos al trabajo, hay unas leyes o normas que permiten regir y que haya una organización. Si hablamos de las leyes, también el universo tiene unas leyes. Entonces hablamos de la ley de la gravedad y es que, por ejemplo, si ponemos un papel o algo que no es pesado, o incluso si es pesado, obviamente va a caer a la tierra o siempre va a caer. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Dios también lo creó y al crearlo también nos ha dejado unas leyes que desafortunadamente como seres humanos hemos transgredido o muchas veces nos olvidamos y pensamos que somos autónomos o que definitivamente somos autosuficientes. Por eso, si buscamos en el libro de Job, los invito para que busquemos en el libro de Job o lo podemos ver en la pantalla, Job capítulo 10, versículo 8 y 9. Es interesante ver cómo Job destaca lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Si leemos, dice: tus manos me formaron y me hicieron. Acuérdate que como a lodo me cuajaste, no me fundiste como leche y me cuajaste como el queso, me vestiste de piel y carne, me tejiste de huesos y nervios. Recreemos este versículo. Imaginémonos el gran rey del universo. Cuando estamos, muchas veces yo creo que hemos estado cerca donde hay un lodo. Imaginémonos a ese rey, a ese Padre Celestial, junto a un tanque donde haya mucho lodo, haciéndonos con esas manos creativas, formando ese muñeco a su imagen, ¿sí? Porque somos su imagen. Entonces, solo con imaginármelo, pues es como indescriptible, realmente no puedo saber ese momento, porque me imagino que todos los ángeles estaban en suspenso, observando qué era lo que iba a ser el gran rey del universo. Y sale esa imagen, ese cuerpo
que es el que nosotros tenemos, que desafortunadamente no fue cuando en ese momento se creó, porque imaginémonos a Adán y a Eva, esos seres maravillosos con unos cuerpos esbeltos, pero a pesar de eso y a pesar de la degradación, todavía podemos ver en nosotros el reflejo del amor de Dios. Y cada uno de esas maravillas que Dios ha hecho es lo que precisamente está unido en nuestro organismo. Muchas veces se nos olvida o creemos, yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana, popularmente podemos decirlo, pero se nos olvida que somos mejores que una máquina. Los seres humanos siempre están buscando hacer máquinas, ¿sí?, para reemplazarnos, pero nunca va a ser posible hacer una máquina tan perfecta como el ser humano, porque Dios es el rey de todo y ese es nuestro dueño, y a Él es el que debemos adorar y alabar. Entonces, si tenemos a ese Dios creador que nos formó de ese lodo, imaginémonos después de haber creado a ese ser tan maravilloso, a ese cuerpo con todas esas funciones, recreemos ahora nuestra mente cuando se está formando un bebé. Lo hizo tan perfecto, o nos hizo tan perfecto, que permitir que dos minúsculos, podemos hablar de lo que es el óvulo y espermatozoide, que no lo podemos ver a la vista del ser humano, que tenemos que utilizar un microscopio para poderlo observar, y a partir de eso tan diminuto va a salir un cuerpo, ¿sí? Porque es el mismo cuerpo humano, solo que en un tamaño pues muy pequeño. Pero esas maravillas muchas veces se nos olvida. Para formarse y desarrollarse en este caso que sería un feto, y luego un bebé, pues hay unas leyes de la naturaleza y el cuerpo humano. Cuando se da esa unión del óvulo y el espermatozoide, pues no está esperando que nosotros le demos una orden, no. La ley natural es que se unan y se forme ese bebé. Entonces, cuando hablamos de esas leyes naturales, estamos hablando de que no estamos oprimiendo un botón y diciéndole, hágase el bebé. No, obviamente hay una acción, pero hay unas leyes maravillosas que Dios ha dejado en nuestro cuerpo humano, y en cada fibra, en cada nervio que nosotros tenemos está. Entonces es ahí donde debemos destacar la maravilla de lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Si vamos a Salmo 139, 1 al 6, podemos encontrar otro versículo que destaca las maravillas que Dios ha hecho con nuestro cuerpo. Salmo 139, 13 al 16. Y dice: porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Cuando se está formando ese bebé, nosotros no lo conocemos, y siempre la mamá se hace un imaginario, y siempre nos hacemos un imaginario. ¿Cómo va a ser? ¿Será como el papá? ¿Será como la mamá? Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. ¿No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado? Porque se está formando un ser humano en el interior de esa madre, y nosotros lo desconocemos, pero porque lo desconozcamos no significa que no se está formando. Las leyes de Dios definitivamente son maravillosas. Tus ojos veían mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces, ese bebé se empieza a formar, lo desconocemos, pero tenemos un Dios maravilloso que sí conoce qué es lo que se está formando. Y cada día, o en la medida que crece, pues vamos a ver unos cambios. Y esos cambios se dan precisamente por las leyes naturales del cuerpo humano. Nunca vamos a encontrar a la mamá, bueno, fórmesele ahora al pie, fórmesele ahora los ojitos. ¿Se imagina en toda esa tarea que nos tocara como parte nuestra? No, hay unas leyes que definitivamente en el tiempo se van dando y se va dando ese desarrollo como tal.
¿Qué pasa? Pero ese ser humano que se está formando siempre tiene unos aspectos de la genética y siempre decimos, bueno, se unió el óvulo y el espermatozoide, pero ahí en eso hay una información genética, algo muy pequeño que nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero es algo maravilloso. Cuando vemos en la figura el número 1, imaginémonos que tenemos 2 cuerdas o 2 hilos, y esos 2 hilos, dentro de ellos tienen una información genética. Eso es lo que permite que cuando se forme el bebé tenga el color de los ojos, puede ser del papá o de la mamá o bueno, de algún familiar. Ahí va toda esa información genética. Se va uniendo y en la medida que se va uniendo, se van formando esos cromosomas. En la medida que se forman esos cromosomas y se van uniendo, se va formando la célula, que es la figura número 5 que aparece en la diapositiva. Nuestro cuerpo humano finalmente está formado de células. Esas células nosotros no las vemos, pero esas células al unirse, muchas van a formar tejidos. Y esos tejidos a su vez van a formar órganos y esos órganos a su vez van a formar sistemas. Por eso es que siempre escuchamos que el sistema circulatorio, que el sistema cardiovascular, ¿sí? Todos esos sistemas están formados por muchas células. Entonces, vemos, imaginémonos, o sea, a partir de esos cromosomas y toda esa información, y se van uniendo y van desarrollando de manera armónica todas sus funciones. ¿Qué pasa cuando falla alguna parte de esas uniones? Justamente es cuando se generan los problemas genéticos, cuando de pronto nace un niño con síndrome de Down o cuando ya estamos grandes y muchas veces desarrollamos algunas enfermedades como el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Se producen daños a nivel, se puede generar en algunos casos daños a nivel de los cromosomas y resulta que esos cromosomas, como les decía, al unirse forman tejidos, ¿sí? Y esos tejidos órganos. Entonces, si hay una alteración de alguna de esas partes, ya no va a desarrollar la función o la actividad como es y por el contrario, se va a presentar una serie de cambios y enfermedades. Entonces, nuestro cuerpo es una maquinaria maravillosa y esa es como parte de la reflexión a la que quiero que nosotros llevemos esta noche para que empecemos a buscar las formas de cómo cuidarlo mejor. Cuando uno conoce y valora qué es lo que tiene, siempre se preocupa por buscar lo mejor, así como cuando la madre se preocupa por darle lo mejor a su hijo, y porque darle pronto la mejor comida para que se pueda desarrollar mejor, así también debemos ser cada uno de nosotros. Cuando tenemos salud, entonces no la valoramos, solamente cuando la perdemos. Y la salud es algo maravilloso que Dios nos ha dejado, o sea, ninguna plata puede pagarlo. Podemos tener la mayor cantidad de plata, pero no la podemos muchas veces recuperar, entonces es importante valorarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de esas leyes naturales, y por ejemplo, me fui a lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque siempre que a uno le hablan de ley, uno dice como algo que le imponen, como que le exigen, ¿sí? A eso siempre nos referimos, o siempre tenemos esa connotación. El diccionario de la Real Academia de la Lengua reporta que es un dictamen de la recta razón que prescribe lo que ha de hacer o lo que debe omitirse. Entonces, es una orden, en el caso nuestro, esas órdenes ya están en nuestro organismo y esas leyes simplemente se cumplen y por eso podemos caminar, por eso podemos pasar saliva. O imaginémonos nosotros dándole la orden a nuestro cuerpo, pase la saliva, respire. Hagamos simplemente, miremos las maravillas. Cuando estamos comiendo, mastique. Imagínese uno dándole la orden, mastique, pase el alimento, hágase el bolo alimenticio, distribúyase los nutrientes a mi cuerpo y lo demás lo desecha, ¿sí? El ser humano ha querido hacer una serie de máquinas que buscan y ayudan obviamente y ayudan al ser humano, pero si hemos de pronto conocido a alguna persona que ha tenido un problema renal y ha llegado a hemodiálisis, se habrán dado cuenta lo complicado que es esa situación, porque
porque precisamente se ha dañado. Entonces lo conectan a esas máquinas, entonces la sangre sale a esa máquina y esa máquina trata de hacer la función del riñón, sacar todos los residuos o todo lo que contamina y la sangre devolverla al organismo. Entonces, nunca dimensionamos todo lo que nosotros podemos hacer y cuando tenemos salud no la valoramos. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Entonces, esas leyes, aunque cuando hablamos de leyes muchas veces pensamos que algo que busca es dar un orden regular, que se hagan los procesos de una manera continua, no en este momento. ¿Se han puesto a imaginar si el cuerpo dijera, no, es que hoy voy a descansar y entonces hoy no voy a respirar? O hoy mi riñón va a descansar y se va a ir de vacaciones y entonces no voy a hacer nada. Entonces imagínense que hiciera eso. Entonces es el orden regular y constante de los hechos conforme al cual rige Dios el organismo humano. Entonces todos esos aspectos, cuando hablamos de esas leyes, son todas esas funciones que ha permitido Dios que dé el organismo y van a ser continuas, no van a ser momentáneas, porque si no, no pudiéramos existir y tampoco pudiésemos realizar pues todas las actividades y todo lo que implica el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo puse en un interrogante un ser humano, porque nosotros muchas veces o casi siempre estamos cuestionando a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué ahora me enfermé? ¿O por qué yo tengo que tomarme ese medicamento? ¿O por qué tengo que hacerme ese tratamiento? Pero no se pregunta quién tuvo la culpa. Y precisamente somos nosotros. Esas leyes naturales del cuerpo se han trabajado, puede verse como una ciencia que enseña las reglas, los mandatos y los preceptos. Cuando hablamos de reglas y normas siempre están buscando dar un orden, ¿sí? Poder desarrollar una acción. Pero ¿qué pasa? Dios ha dejado esas leyes, pero ha dejado algo que tenemos los seres humanos y es el libre albedrío. Entonces, Dios nos creó de una forma maravillosa. Estas son las normas, estas son las leyes, pero se necesita algo, usted necesita ser obediente. Y ahí es donde coloqué el signo interrogante, porque muchas veces nos pensamos, pero ¿por qué tengo que ser obediente? ¿Pero por qué? O sea, siempre estamos en esa situación y en esa condición, y Dios nos dejó ese libre albedrío pues para que cuando nosotros cumplamos las cosas realmente sea por amor. Pero también debemos recordar que cuando Dios nos ha dejado las leyes, ya podemos hablar de las leyes de la salud o las leyes, los 10 mandamientos, siempre lo que busca es lo mejor para nosotros. Sin embargo, esa obediencia nosotros la manejamos a nuestro antojo. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, bueno, esta es la máquina perfecta, pero usted tiene que ser obediente. Y si nos preguntamos por qué, lo que realmente Dios quiere es que nosotros nos conservemos nuestra salud y perfeccionemos nuestra mente, nos perfeccionemos espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Es cuando las mamás le dicen a los niños, no vaya aquí, o si cruza la calle, pasa con alguien, con un adulto, es porque la mamá quiere lo mejor para su hijo. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, que es el Rey del Universo, que conoce realmente nuestro ser y nuestras necesidades, pues ha dejado esas normas y esas leyes porque quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no las cumplimos? ¿Por qué? Porque Dios quiere conservarnos, quiere que nos perfeccionemos, pero cuando no las hacemos, hay destrucción. ¿Sí? Y esa destrucción definitivamente somos cada uno de nosotros los que muchas veces, si nos preguntáramos por qué, o por qué no hago esto, o por qué no hago lo otro, y pensáramos y analizáramos qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros, pues nos daríamos cuenta que Dios es un Dios de amor y quiere
que nuestro cuerpo esté en la mejor condición. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué tengo que descansar un día a la semana? Nuestro organismo necesita un descanso. Seguimos haciendo nuestras funciones fisiológicas, pero nuestro organismo necesita dedicarse un tiempo a sí mismo y cambiar. Ese cambio, precisamente lo que está buscando es nuestro bienestar. Imagínense un Padre Celestial que desde el principio nos motiva a que obviamente trabajemos, pero que también descansemos, pero que también compartamos, pero que también seamos obedientes y cumplamos sus leyes. Entonces, Dios está siempre buscando la integralidad, no simplemente nos dejó, no haga, no. Usted puede hacer esto, usted puede compartir, usted debe descansar, porque siempre está buscando nuestro bienestar. ¿Qué pasa con esas leyes naturales del cuerpo humano? Entonces, cuando hablamos de esas leyes naturales, es importante recordar que fue promulgada por Dios. Dios, que fue el que nos hizo, pues es el que realmente conoce qué es lo mejor para nosotros. Cuando compramos un celular, por ejemplo, siempre viene un manual de instrucciones y siempre uno se remite a es un Nokia o cuál fue la casa que lo hizo. Ellos que lo hicieron son los que conocen cuál es la mejor manera pues, de encontrar y de utilizar todas las funciones del celular. De la misma manera, pues esas leyes naturales del cuerpo humano pues, son promulgadas por Dios y debemos reconocerlos. ¿Sí? Él es somos el reflejo de todo lo que es nuestro Dios. Es inseparable de la naturaleza humana. ¿Por qué? Todas las normas y las leyes, obviamente, Dios las ha adaptado a nuestras necesidades. ¿Sí? Dios no nos va a pedir algo que definitivamente no sea acorde con nosotros, con nuestras capacidades. No nos va a pedir, por ejemplo, que vayamos a otros mundos simplemente volando, porque Él sabe nuestras condiciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, pues Dios también ha dejado. Él sabía que necesitábamos un descanso y que nosotros podemos cumplirlo, ¿sí? Y eso es importante. Ha dejado unas leyes de salud, ¿sí? Y muchas veces desde las universidades se dan en las clases y desafortunadamente o a veces siento alegría y otras veces tristeza porque pues desde que yo nací mis padres estaban en la iglesia y toda mi vida yo he escuchado toda la parte de salud y uno va a la universidad y pues eso es lo que le enseñan. Solamente que argumentado con una serie de investigaciones y entonces uno le dice no, es que los estilos de vida saludable y resulta que toda la vida se lo han enseñado a uno, simplemente que uno no le da el peso necesario o suficiente, ¿sí? Y solamente piensa que si me lo dan allá en la academia, entonces ahí sí yo lo creo, o si la investigación me lo demuestra, entonces ahí sí lo creo. No, Dios desde la creación nos dejó esas normas y esas leyes y aparte inspiró a la hermana Elena de White, porque si leemos en esos libros casi que son compendios de salud en donde lo orientan a uno. Todas esas orientaciones definitivamente es lo que nosotros en el área de la salud damos, simplemente que estamos en otro ámbito y desde allá los damos. Entonces somos un pueblo privilegiado por Dios, ¿sí? Que no valoramos lo que tenemos, pero que debemos reconocerlo y si somos juiciosos y si aceptamos a Dios, pues es importante que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas. Es única y universal. Dios no le dijo, no, es que a los hermanos de Bogotá son los únicos que yo les voy a dejar estas normas y estas reglas. No, sabemos que es para todos. Todos tenemos la oportunidad, independiente la raza, independiente el credo, todos tenemos la oportunidad de servir a Dios y de aprender de Él. ¿Qué otras características? Invariable y uniforme. O sea, cuando hablamos de ese aspecto, no está diciendo Dios, no, hoy sí guarden el sábado durante ese tiempo y entonces después ya no. En esos aspectos Dios demuestra su uniformidad, ¿sí? Cuando dejó sus leyes y las dejó en nuestro cuerpo humano, pues han sido perpetuas, han sido para siempre, ¿sí?
Si Adán y Eva fue creado y eran unos seres, pues obviamente, pues sin pecado, me imagino que eso era maravilloso, sin sentir dolor, sin sentir la muerte, sin sentir la pérdida de un ser querido, pero a pesar de eso, en nosotros podemos ver las maravillas de Dios. Y esas leyes que dejó tanto para Adán y Eva, igual siguen para nosotros. Él quiere que nosotros también tengamos un día de descanso, cuidemos nuestra salud, tengamos buenos hábitos, toda la parte de estilos de vida saludable y racional. Dios no nos ha dejado algo que definitivamente no podamos realizar. Siempre Dios ha pensado en nuestras capacidades, en nuestras necesidades, y asimismo nos exige, y asimismo Él espera que nosotros le cumplamos. ¿Qué otra característica? Son justas. Dios es un Dios justo, y ha sido justo desde el principio hasta el final. Él quiere lo mejor para nosotros, de tal manera que siempre lo que busca es que nosotros tengamos un mejor bienestar, no solamente desde lo físico, sino también desde la parte espiritual. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de lo físico, del bienestar físico. El ser humano es un ser integral, y nosotros en la Iglesia Adventista siempre hablamos también de esos términos. Entonces, hay que fortalecer la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, la parte social. Son todos los aspectos que permiten al ser humano poderse desarrollar y poder servir a Dios de una mejor manera. Son pacíficas y tolerantes, son benéficas. Él siempre está buscando el beneficio para nosotros, ¿sí? Nunca nos ha puesto a hacer una serie de cosas o ha dejado unas normas o preceptos que nos afecten. No, por el contrario, nosotros somos los que, si nos dicen ojalá no consuma gaseosas, no, pero un poquito, eso no importa, ¿sí? Eso de a poquito. Entonces siempre le buscamos la salida u otras cosas, y esperamos que nos enfermemos, y entonces ahí sí vamos al médico, y entonces ahí sí ya le quitaron todo, entonces ahora sí porque me dijo el doctor. Entonces, cuando se habla de toda la parte de prevención y detección temprana, justamente está enfocado a fortalecer y a respetar todas esas leyes naturales que tiene nuestro cuerpo humano, y son perpetuas, porque desde el inicio hasta el final de nuestras vidas, o hasta el final o hasta el momento en que Dios nos tenga en este mundo, van a ser las mismas leyes naturales del ser humano. En esta figura, si vemos, es una neurona. Esa neurona tiene una serie de ramificaciones, y nos hemos imaginado, o más los conocemos como la parte de los nervios. Resulta que los nervios, uno dice, bueno, estoy nervioso, pero ¿qué hay detrás de eso que nosotros sentimos? O cómo se maneja la información y la comunicación a través del cuerpo. Dios nos creó. Esta es una partecita, son diminutas, esto pues obviamente está ampliado. Yo observaba y decía, es que definitivamente uno no entiende cómo a nivel cerebral hay una cantidad de neuronas, y esas neuronas son las que me permiten a mí desarrollar las diferentes funciones. Si yo necesito moverme en esta dirección, mi cerebro manda la información a través de esa neurona, ¿sí? Que tiene una parte que se llama el axón, y transmite esa comunicación. Se imagina que no hubieran leyes naturales del ser humano donde yo le dijera, neurona número 1, por favor, toca la 2 y me lleva la comunicación para yo moverme de mi pie. No, nunca lo hemos pensado, pero es tan maravilloso y es ese proceso tan real que definitivamente pues todo se hace de manera perfecta. En el libro de la educación, en la página 192 y 193, se destaca que Dios ha escrito en cada nervio, en cada músculo, en cada fibra del cuerpo las leyes que gobiernan, ¿sí? O sea, no necesitamos nosotros hacer nada. Lo que Dios nos ha dejado es este cuerpo para que lo protejamos, para que hagamos con él el bien, para que compartamos, para que le alabemos y le adoremos. Todo ha quedado completamente. Toda violación descuidada, Él hizo esta
digo una máquina, pero pienso que es más que una máquina por todo lo que nosotros podemos hacer, de unas leyes. Cuando compramos un equipo o el celular y tiene un manual de instrucciones y le dice a usted, oprima la tecla tal y no sé qué y guárdelo en tal sitio, no los ponga al sol, es porque precisamente va a permitir conservarlo. De igual manera, a través de las leyes de la salud y a través de todas las normas y preceptos que Dios ha dejado, lo que busca pues es que funcionemos lo mejor posible, en las mejores condiciones. Dios no nos quiere como unos seres humanos a toda hora que estemos, que no podamos servirle al otro, que a toda hora estemos tristes. No, Dios quiere que nosotros estemos felices porque somos sus hijos y que cada día podamos alabarle a Él. Entonces, ¿qué sucede con nuestro cuerpo humano? En Joyas de los Testimonios, tomo 3, nos habla que el mecanismo del cuerpo humano no puede comprenderse plenamente. Durante muchos años, la ciencia ha buscado la explicación de todo lo que pasa con el ser humano, empezando desde la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. Entonces, con la anatomía he estado investigando, bueno, cómo es el riñón, cuál es el tamaño, cuál es el color, cuál es la textura. Con la fisiología está buscando siempre, bueno, cómo funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Cuáles son esos mecanismos que ocurren? Y con la fisiopatología lo que ha ido buscando es por qué se dañó ese órgano y por qué ya la función no se da, ¿sí? Entonces, definitivamente nunca vamos a lograr o a terminar de comprender nuestro cuerpo humano. La ciencia constantemente está investigando y está descubriendo, pero está descubriendo algo que para Dios es algo que ya existe, ¿sí me entiende? Algo que para Él y para los seres y para nosotros, que a través de su Biblia e incluso a través de los libros de la White, hay muchas cosas que incluso ya están escritas. Y entonces nos asombramos y decimos, wow, lo último, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de prevención de cáncer, siempre hablamos, es que se descubrió que la fruta evita el daño o la producción de células malignas. ¿Eso ya no estaba escrito? Claro, eso ya estaba escrito. Lo que pasa es que ahora hay una investigación y hay una comunidad académica donde te dice eso. Entonces, nunca vamos o sea, la comprensión de lo que es nuestro cuerpo y todo lo que debemos hacer, pues no la vamos a poder terminar. Yo creo que vamos a llegar al cielo y vamos a tener que decirle a Dios, por favor, cuéntanos cómo funciona ese maravilloso cuerpo, o sea, cómo nos creó realmente y cómo es el funcionamiento. Sus misterios actuales dejan perplejo al más inteligente. Si el pulso late y una respiración sigue a la otra, no es como resultado de un mecanismo que una vez puesto con movimiento sigue funcionando. O sea, lo que siempre se dice cuando se miran todos los procesos y cuando se crean, por ejemplo, máquinas, las máquinas han tomado, pues, o las maquinarias, toda esa parte del funcionamiento interno ha tomado muchas ideas de todo lo que ha analizado del mismo cuerpo humano. Entonces, las ideas o todo lo que nosotros o el ser humano está creando no simplemente es de la nada, porque Dios nos ha dado algo que es la mente, el cerebro, y es donde nosotros podemos crear e innovar. Pero ¿qué pasa? Si recordamos en lo anterior, ahí está la obediencia. ¿Para qué estamos utilizando cada uno de los órganos o esas funciones en que las estamos invirtiendo? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios quiere? En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cada respiración, cada palpitación del corazón constituyen la evidencia continua del poder de un Dios que siempre está presente. Cuando perdemos un poco la salud es cuando empezamos a valorar mucho más nuestro cuerpo y empezamos, pero yo sí podía hacer esto, yo podía hacer aquello y ahora no. Nos damos cuenta o valoramos ante la pérdida. Las pérdidas son las que nos ayudan a reflexionar y a valorar muchas veces. Y
lo que Dios quiere realmente es que no dejemos que nos pasen las cosas para agradecerle y alabarle a Él por todo lo que ha hecho. Si miramos, pensemos cómo llegamos ahorita al culto. ¿De qué manera llegamos? Si no tuviésemos el sistema óseo y el sistema muscular, no nos podríamos mover. Resulta que ese sistema, que nos parece que eso ya es como tan común y como tan normal, es lo que nos permite soportar nuestro cuerpo como tal, porque tenemos una serie de órganos internos. Imagínense que no tuviéramos los huesos y los músculos, ¿sí?, que permitieran que el riñón siempre estuviera ahí, ¿sí? Y obviamente pues tienen una serie de ligamentos que permiten que estén ubicados en un lugar, porque si no tendríamos un día el riñón en un lado, el otro día en el otro, ¿sí? Pero eso no lo dimensionamos. Dios sí, que fue nuestro creador. A través de ese sistema óseo y muscular, si pensamos, eso fue lo que nos permitió hoy venir también. Cómo nos desplazamos, cómo venimos hasta la casa de adoración, o cómo nos desplazamos para ayudarle a otra persona, o cómo vamos al trabajo. Necesitamos movilizarnos. Cuando tenemos esa limitación, es muy complicado y es no imposible, pero a las personas se les dificulta más la movilización, incluso en la misma ciudad, y es mucho más complicado. Entonces, esa función es supremamente importante. Muchas veces pensamos que el músculo solamente es para generarle distrofia y entonces ponerme musculoso, pues maravilloso si puede tener un cuerpo espectacular, pero tiene una función, va más allá de eso, va más allá de la estética. Obviamente Dios quiere que nosotros siempre estemos de la mejor manera, pero algo fundamental es la salud. ¿Qué tan saludable está mi músculo? ¿Qué tan saludable están mis huesos para poder desarrollar esa función? Este es otro de los sistemas, el sistema nervioso y de las glándulas endocrinas. Esta es una figura, no sé si puedo mostrar, bueno, todo lo que es la columna vertebral, a través de ella va y pues salen una serie de ramificaciones que son como las ramitas que salen a través de eso. Esa es la parte de lo de la columna vertebral. A través de ella salen todas esas ramitas son nervios, y esos nervios son los que van a llevar las comunicaciones, por ejemplo, para yo mover el brazo. Entonces, para yo sentir, si a mí me tocan, si toco algo que es completamente frío, yo sienta que es frío, pero igual si toco algo caliente, también poderlo sentir. Entonces, todo lo que son las sensaciones y toda la parte de enviar la comunicación. Si miramos todas esas ramitas que son supremamente diminutas, eso se puede ver es al microscopio muchas veces, y si se llega a ver es completamente algo pequeño. Entonces, en cada uno de estos aspectos, en cada una de estas funciones que son supremamente pequeños, están las maravillas de Dios. Y es a eso lo que nosotros como hijos de Dios debemos destacar y alabar continuamente. A través de este sistema nervioso, como ya les decía, se genera la comunicación que envía las neuronas. Entonces dice, listo, yo me voy a ir para la iglesia, entonces me va a permitir caminar, porque puedo tener el músculo y puedo tener los huesos, bien, pero si yo no tengo el sistema nervioso en buenas condiciones, pues yo no me voy a poder mover y tampoco voy a poderme proteger y sentir lo que hay en el medio ambiente. El sistema cardiovascular y linfático. Siempre escuchamos que el corazón es una maquinaria única, espectacular su funcionamiento. Imagínense una figura del tamaño de su mano, dividida en 4 partes, que tiene las 4 cavidades, y por esas cavidades entonces es lo que me permite, es como una bomba que permite impulsar la sangre a través de todo el organismo. Entonces, esa sangre es la que se distribuye a todo el organismo. Si ese corazón deja de funcionar, ¿qué pasa?
nada que hacer, ¿sí? Entramos en una serie de complicaciones. ¿Por qué? Es como cuando tenemos un acueducto y no hay agua. Entonces, en este caso, necesita que ese acueducto tenga una bomba y que ayude a impulsar esa agua para que llegue a todos los lugares. De igual manera, el corazón bombea la sangre y lo que permite es que esa sangre llegue hasta la última célula, podríamos decir hasta el dedo gordo del pie, que muchas veces decimos popularmente, pero esa es la realidad. Cuando no llega esa sangre, pues no llegan los nutrientes. Si no llegan esos nutrientes, pues se muere esa partecita del cuerpo y empezamos a tener complicaciones. La parte linfática, que muchas veces caemos en cuenta, es un sistema muy importante porque a través de él también va lo que son las defensas, es un líquido que se llama linfa y a través de esa linfa va todo lo que son glóbulos blancos, ¿sí? Todos los mecanismos de defensa, todas las defensas que nosotros tenemos y va a través de esos ganglios. Tenemos muchos a través de todo el cuerpo, pero de pronto en las personas, las mujeres con cáncer de mama, son muy afectadas en esta parte, en este sistema linfático. ¿Qué pasa? Lo tenemos en todo el organismo, pero no valoramos lo que tenemos. Resulta que a través de él van las defensas, las diferentes partes del organismo. Cuando hay una alteración, si hablamos por ejemplo de cáncer de mama, no solamente está una masita, sino que esas células malignas se pueden ir a través de esas redes y por eso es que hacen metástasis, ¿sí? Es una forma de diseminarse al cuerpo y decimos, pero ¿cómo así si tenía una masa en tal parte y entonces ahora está en la otra? Es una red que Dios creó para que en todo el cuerpo, ¿sí?, se traslade todo lo que son las partes de glóbulos, todo lo que permite la defensa de nuestro organismo como tal. Entonces está la parte de la función, que es el transporte y la defensa. Si hablamos del sistema respiratorio, digestivo y urinario, que es otro de los sistemas supremamente que tienen unas funciones maravillosas, en la parte inferior entonces está el alvéolo pulmonar. Los pulmones están formados por muchos alvéolos que imaginémonos como cuando inflamos una bombita o un globo, y ese globo pues debe permanecer inflado, no sin aire. Continuamente va entrando aire y va entrando el oxígeno, ese oxígeno va a ir a través de la sangre y finalmente regresa al alvéolo pulmonar. ¿Pero con qué va a regresar? Entra con oxígeno y sale con dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque está sacando todos esos desechos. Cuando nosotros respiramos, tomamos ese aire y dentro de ese aire pues va a ir el oxígeno, llega a nuestro organismo. ¿Pero qué pasa? Los pulmones también pues van a sacar lo que ya no sirve. ¿Se imaginan cada uno de nosotros diciéndole, pulmón, por favor, sáqueme los desechos? No, Dios dejó unas leyes naturales que es lo que permite que se haga pues de una manera constante y que no tengamos ningún problema de salud. De igual manera, si hablamos del aparato genital masculino y femenino, que es otra de los sistemas que Dios desarrolló y que Dios ha permitido, que tiene unas funciones principales como de reproducción y desarrollo, que también a través de ese aparato, tanto femenino como masculino, se desarrollan una serie de hormonas que son las que permiten que también nos desarrollemos, que también haya la procreación. Dios pensó en todo, son leyes naturales de nuestro cuerpo humano. Entonces, valoremos las maravillas que Dios ha hecho en nuestro cuerpo. Si miramos la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo como tal. Nosotros siempre, o nos da frío, usamos una chaqueta, ¿sí? Pero el cuerpo humano tiene piel en todo. Cuando esa capa se altera, se generan muchos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a estar exponiendo nuestro cuerpo completamente a un medio ambiente. Entonces, aparte
de ayudarnos también en el sostén como tal, va a permitir proteger la parte interna de nuestro organismo frente a todo lo que son las alteraciones, el medio ambiente. Hay muchos virus, hay una serie el frío nos protege mismo del frío, y está formada por una serie de capas. Si ustedes observan, ahí hay un pelito que se alcanza, dos pelitos que se alcanzan a salir, entonces a través de ellos están pues todo lo que son los folículos pilosos. Y pues tiene una función principal, que es la de protección. La vista, el oído, el tacto, los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos tienen, mejor dicho, es que yo creo que todos los órganos tienen una función tan importante, pero cuando se nos afecta, por ejemplo, la vista, es impresionante. Y es lo que nos permite también el contacto con el mundo. Nosotros podemos observar, pero nosotros decidimos qué observar, decidimos qué palpar, decidimos qué escuchar, incluso decidimos qué oler, porque somos nosotros los que finalmente. Entonces, en cada uno de esos, un ojo que es de un tamaño supremamente pequeño, y todas las partes, porque pues igual ahí no están todas, pero tiene una cantidad de partes diminutas que nosotros no alcanzamos a palpar completamente. Pero cuando ya se estudia y se mira que, bueno, que la parte de la retina, y cuál es la parte que me permite diferenciar los colores, eso es maravilloso. O cuáles son los músculos que me permiten hacer el movimiento y entonces mirar hacia allá y hacia acá, o hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Esas cosas pues están, pues se dan gracias a las leyes del cuerpo humano. Entonces hemos hecho un recorrido hasta acá de las maravillas. No las hemos podido estudiar todas porque no terminaríamos. Pero a través de ese recorrido, como yo les decía desde el inicio, lo que yo quiero es que nos vayamos con la idea de valorar lo que tenemos y de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y es hacer una reflexión en el cual tengamos siempre en cuenta cómo hizo Jesús nuestro cuerpo. Recordemos a ese ser maravilloso creándonos de un lodo, y que solamente un ser supremo podía darle el aliento de vida, y eso somos nosotros. ¿Cómo hizo Dios nuestros huesos? ¿Cómo hizo Dios nuestro cerebro? ¿Sí? Porque continuamente estamos pensando, tenemos memoria, y no una memoria solo acá. Si nos preguntan de niños, pues también lo recordamos. Entonces tenemos más que un computador ahí con un chip incluido. Entonces todo eso es supremamente maravilloso. Entonces, vayamos finalmente recordando que Dios es el que nos da la vida, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que ha dejado unas leyes naturales a las cuales nosotros debemos respetar y debemos fortalecer, porque somos un templo. Somos el templo de Dios, y muchas veces, así como en la casa de Dios tenemos unas normas y unas leyes y las respetamos, con mayor razón debemos respetar nuestro cuerpo. Es imposible que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios cuando lo llenamos continuamente de contaminación y enfermedad. Si nosotros estamos enfermos, pues no vamos a poder presentarnos de la mejor manera a Dios. ¿Sí? Vamos a estar enfermos y no vamos a poder realmente responder a lo que Dios quiere. Entonces, finalmente están las palabras de Romanos 12, 1 al 2, en la cual se nos exhorta a que por la misericordia de Dios presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Lo que está buscando a través de este versículo es precisamente que nosotros cada día valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y busquemos la mejor manera de responderle a ese Dios que nos creó, que valoremos lo que tengamos, pero que también pongamos en práctica
Todos esos consejos que Dios nos ha dejado en la Biblia y también a través de la hermana Elena de Huay, con el fin de proteger nuestro cuerpo. Muchas gracias.